Hola loco, ¿cómo andan? Bueno, nos encontramos una vez más. Muchas gracias, estamos acá en el podcast, loco, de nuevo. Y bueno, bienvenidos a Equilibrio Espiritual Gab, un espacio de Dios. Yo solo lo tengo prestado a este espacio, no es mío. Bueno, queridos hermanos, tenemos que hablar de algo muy potente. Hoy venimos con un tema bastante potente. Creo que este podcast se va a titular Dios, el dador de ideas millonarias. Ustedes saben que a lo largo de la historia ha pasado que personas se han conectado a Dios, la eterna fuente unificadora. Cuando yo hablo de Dios, la eterna fuente unificadora, hablo de la fuente, hablo de la eternidad, hablo de la divinidad. Sí, yo no estoy tratando de inculcar una religión, yo estoy hablando de lo eterno, de la fuente de todo. Bueno, este podcast se titula así, Dios, el dador de ideas millonarias, porque quiero que reflexionemos brevemente de algo que es un hecho, o sea, esto es un facto, vamos a decir. A lo largo de la historia, muchas personas se han conectado a Dios y Dios les ha otorgado en muestra de amor una idea y les ha otorgado una información para que ellos lleven a cabo, no sé, un emprendimiento, para que hagan un negocio. Les ha dado una idea porque ellos estaban conectados a Dios de una manera genuina. La eterna fuente les ha entregado creativamente la información para que ellos escriban un libro. ¿Cuántas veces ha pasado que personas han recibido la idea de parte del Eterno para escribir un libro y lo han hecho y han tenido la valentía de abrirse al proceso con todo lo que significa y terminan escribiendo un libro que les cambia la vida y los hace millonarios? Los hace millonarios. Los hace millonarios en el espíritu y los hace muy abundantes en lo económico también. ¿Saben qué es lo interesante, amiguitos? Que cuando Dios, la eterna fuente unificadora, te está dando una idea, porque quiere glorificarse a través de vos, sí, que sos una antena cósmica, vamos a decir, es como una idea, ¿no? Pero Él quiere glorificarse a través de vos para que canalices y crees eso, que Él quiere bajar acá al planeta Tierra y solo lo puede hacer a través de vos, porque por algo te lo está queriendo comunicar. Cuando eso sucede y vos llevas a cabo esta idea que Él te otorga, no solo va a cambiar tu vida y te va a hacer súper abundante y te va a cambiar la percepción y te va a llevar al siguiente nivel, sino que también al mismo tiempo lo que pasa es que le cambia la vida a miles de personas. Cuando Dios, la eterna fuente unificadora, te quiere entregar una idea para escribir un libro, para escribir una canción, para crear un video, para hacer un negocio, para crear una solución, lo que pasa es que te beneficia tanto a vos como a otros, porque las ideas que vienen del Eterno son para el equilibrio, equilibran, son creaciones con propósito, son creaciones con un plan divino. ¿Sí? Lo que ha pasado a lo largo de la historia es que los grandes artistas y creadores y visionarios se han conectado a Dios y Dios les ha concebido y les ha otorgado una idea divina, la cual ellos tuvieron la valentía de crear y de bajar acá a la tierra y les ha cambiado la vida. ¿Sí? Entonces, quiero que te quedes con eso, que Dios otorga ideas millonarias. Literalmente te puede dar una idea para escribir un libro que va a llegar a miles de personas y que le va a cambiar la vida a un montón de seres y que al mismo tiempo te va a llenar de abundancia en el espíritu, de abundancia económica, de abundancia en un montón de sentidos.
¿Por qué? Porque las ideas del Eterno equilibran. Entonces, es muy interesante. Vos pensás que si te conectás al Eterno y Él te concede una idea, tenés que saber que esa idea tiene el poder de hacerte millonario en el ser y en la materia. Así que bueno, queridos amigos, estuvo muy bueno hablar de algo que es un facto, que esto es algo real, que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Que personas han recibido una información o una idea o una visión de algo que la divinidad quiere glorificar a través de esas personas y les resulta que eso, ¿no? Que tipo les cambia la vida. Y literalmente vos ahora tenés el poder de bajar cualquier tipo de información divina y convertirla en un servicio a la humanidad y en una creación que te va a hacer reabundante, loco, recontraabundante a vos y a un montón de personas. Entonces, ¿sabés qué? El límite es el cielo y vos sos un ser único, no hay nadie como vos. Entonces, confía en vos, confía en que sos un canal que puede canalizar cualquier tipo de información. El servicio, chicos, le da propósito a nuestra vida, le da equilibrio, le da una razón para vos levantarte todos los días y sentirte lleno por más que no todo sea perfecto. Sentís que estás haciendo algo no solo por vos, sino que por la comunidad, por otros seres. Dios le va a otorgar ideas millonarias a sus hijos. Y esas ideas millonarias van a generar abundancia en ellos y en otros, porque esas ideas son para el servicio y son para el equilibrio. Así que bueno, loco, gracias por sintonizar. Que Dios, la eterna fuente unificadora, te bendiga. Te deseo los mejores augurios, todo el amor. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Chao, besito.